Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora Leonel 2020. Ganar. Otoniel Bonilla. Saludos, Juárez, buenas noches. Saludos. Y Juárez Castillo, muy complacidos de nuevo de estar con ustedes en este martes, que vamos a iniciar el programa con una estupenda noticia que acaba de salir hace unos minutitos, tan solo. El delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, nuestro amigo Tácito Perdomo, ha dado ya la información de que la Junta Central Electoral, en acatamiento a la decisión del Tribunal Superior Electoral que le comentábamos la semana pasada, en donde se le ordena a la Junta actuar en base al principio de igualdad con la inscripción de la candidatura del doctor Leonel Fernández Reina, acaba de inscribir al doctor Leonel Fernández Reina como candidato por el Partido Reformista Social Cristiano. Ha cumplido la orden en la sentencia que le fue dada por el Tribunal Superior Electoral, lo cual repara una gran injusticia que se había cometido hasta este momento, privándole al Partido Reformista, que es el partido que personifica la alianza, la gran coalición de partidos que llevamos como candidato a la presidencia de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. El Partido Reformista es el partido que la personifica desde el punto de vista jurídico para fines de la ley 1519 y todos los fines electorales. En consecuencia, se iba a quedar prácticamente la coalición y el Partido Reformista con un limbo, que era prácticamente una negación del derecho, porque no darnos una inscripción de una candidatura a tiempo y negarla era más o menos lo mismo, que era quizás lo que se quería en su momento hacer, dejar eso en un limbo. El Tribunal Superior Electoral reivindicó la Constitución de la República, artículo 39, principio de igualdad, y le dijo muy claramente, nosotros trajimos para ustedes la semana pasada incluso la copia de la decisión que se le ordenó. Si ya usted ha admitido la candidatura por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, también en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral que declaró que no había ningún impedimento constitucional, ¿por qué usted no lo ha hecho con el Partido Reformista? Tiene que cumplir la Constitución y lo ordenó. Entonces, es una estupenda noticia, Doniel, Así es, que empecemos el programa de hoy anunciándole al país que el doctor Leonel Fernández Reina ya es oficialmente candidato por el Partido Reformista Social Cristiano, también lo es por el Partido Fuerza del Pueblo, que ya había sido inscrito previamente. Ahí está la información. Pleno de la Junta Central Electoral acoge candidatura de Leonel por el Partido Reformista. La información la reveló el delegado político del PRCC, Tácito Perdomo. Eso fue ahorita a las 8:36 de la noche. Es decir, que tenemos hoy una tremenda noticia. Todos los candidatos, el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, Tácito Perdomo, informó este martes que el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó la candidatura de Leonel Fernández a la coalición, de manera que se acabó las dudas, se acabaron los problemas, y desde esta misma tarde el doctor Leonel Fernández Reina es nuestro candidato oficial aceptado por la Junta Central Electoral, declaró a periodistas al salir de la sede del órgano electoral. Así mismo lo es, porque ya fue declarado por convenciones, por el Partido Unidad Nacional, por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, por el Partido Bloque Institucional Socialdemócrata y por la Fuerza Nacional Progresista. Todos lo proclamamos candidatos en convenciones celebradas el 26 y el 27 de agosto. Y todas ahora inscritas en una gran coalición personificada por el Partido Reformista con la Fuerza del Pueblo. 6 partidos. La coalición Ganar ampliada, porque incluye también al Partido Reformista, para Gran Alianza Nacional Renovadora, llevar a la presidencia de la República al doctor Leonel Fernández Reina.
y también todas las candidaturas que vamos a llevar en común, tanto en el Congreso como en los distintos municipios del país para estas del 15 de marzo. Sobre eso solo agregar, además ya las noticias que acaba de comentar y lo importante que es esto para reafirmar ya la conformación de todo el bloque, de toda la coalición. Salir de este limbo. Y ya definitivamente esta candidatura consolidada, no solo consolidada legalmente desde el punto de vista jurídico, como tú muy bien señalas, sino en el aprecio público, que es lo más importante. Claro. Pero hay que recordar que esa decisión de la Junta Central Electoral, la anterior, que dispuso acoger la candidatura del presidente Leonel Fernández por el antiguo PTD, ahora Fuerza del Pueblo, estuvo precedida igual por una sentencia del Tribunal Superior Electoral, porque lo que pretendía el organismo de elecciones era diferir esto y aguardar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Para dejar en el limbo. Si hubiese sido esperando la decisión del Tribunal Constitucional, tal vez nunca se hubiese inscrito, porque ese era el propósito. Por eso nosotros siempre hemos dicho que la Junta Central Electoral, penosamente, hay que recordarlo, solo decide cuando se le impone por una decisión jurisdiccional, en este caso proveniente del Tribunal Superior Electoral, porque su actuación ha venido siempre en la idea de favorecer las intenciones o las pretensiones del gobierno de limitar la participación política del presidente Leonel Fernández, que constitucional y legalmente está habilitado, y lo cual ya no está en discusión de ninguna naturaleza, pero hay que recordarlo siempre, para que el país sepa, y ustedes amigos televidentes que nos siguen, que la amenaza a la democracia sigue latente por parte de este gobierno. Y con su ariete en la Junta Central. Claro, porque la Junta Central Electoral opera en la medida de los intereses de esa cúpula. Cierto. Por supuesto, la actuación de las organizaciones aliadas y la estatura política del presidente Leonel Fernández ha impedido que ese accionar propio de regímenes poco democráticos entonces pueda salirse con la suya. No han podido. Y claro está, hay que recordar que afortunadamente el país cuenta con instituciones jurídicas y además con instituciones como las Cortes, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral, que le han puesto un límite a los intereses. Y han reivindicado el imperio de la Constitución. Así es. Señores, no solamente, fíjense, eso que planteas, Otoniel, hay que quizás rememorarle un poquito, aunque sea brevemente, a los amables televidentes, cuál era la maniobra. Es más, para usar una expresión popular, cuál era la jugada. La jugada era, le damos el golpe electoral con el fraude de las primarias, con esa engañifa automatizada que explotó, que le costó a todos los dominicanos, a nosotros los dominicanos y dominicanas, el derecho a votar el pasado 16 de febrero. Sí. Pero luego no lo dejamos salir del PLD, porque nos vamos a agarrar de unos artículos que metimos en la ley de partidos, y digo, en la ley electoral, para disque transfugismo, aplicárselo sin tener derecho a aplicárselo al doctor Leonel Fernández Reina, para que ni él ni ninguno de sus seguidores se pudiera ir del PRD, del PLD. Es decir, una especie de secuestro político, delincuencial. Pero lo trataron de hacer. ¿Qué pasó? Meten una acción en el Tribunal Constitucional. Claro. Para entonces, como quizás se entendían, quizás lo siguen entendiendo, que podían tener votos suficientes para bloquear, por lo menos que no se fallara. El famoso, porque el Tribunal Constitucional tiene una mayoría calificada de 9. Si no se llega a esa mayoría calificada de 9, ni se falla en favor ni se falla en contra. Se meten por ahí, le llevan una instancia a la Junta Central Electoral, y la Junta Central Electoral se le ocurre de que pedir una opinión consultiva y decir, yo voy a esperar que me digan, en vez de cumplir con su deber de decir si consideraba constitucional o no,
que no había manera que lo pudiera considerar constitucional, lo deje en el limbo. Y sobresee el asunto. Sobresee el asunto para dejarlo en el limbo significaba dejarlo sin decidir. Llegaban las elecciones, no podía tener, mientras tanto no podía formar un partido. Estaba como acorralado en el PLD. Ese era el problema. El Tribunal Superior Electoral, con una acción que se hincó, dijo, no, al doctor Leonel Fernández Reina no le aplica esas disposiciones, y si se le aplicara eso es inconstitucional. Y ordena que se inscriba la candidatura por el Partido de los Trabajadores a mucha presión la Junta Central Electoral para no entrar en desacato. La inscribió, pero en vez de inscribir de una vez la del Partido Reformista, que incluso se le había solicitado la inscripción antes de la del Partido de los Trabajadores, se quedó en el limbo también, que lo que significaba que era una cuestión consciente para afectar. Tuvo el Partido Reformista que apoderar en una acción donde yo tuve el placer y el honor de acompañar a los colegas que la introdujeron por el Partido Reformista, el doctor Manuel Olivero, el doctor Alfredo González, estuvimos también nuestro amigo y apreciado colega Danfí Rodríguez, Manuel Fermín, estuve de Manuel Ulises Bonelli, un grupo, pero apoyando esa acción del Partido Reformista, para que fuera el Tribunal Superior Electoral que le ordenara hacerlo. No era porque ella quería, ¿no? Señores, ha sido una actitud. ¿Por qué? Porque ha sido la Junta Central Electoral una herramienta del Palacio Nacional. Lamentable. Pero fíjate si lo es, Otoniel y amigos televidentes. Ustedes recuerdan las veces que nos hemos desgañitado aquí, pidiéndole a la Junta Central Electoral que detenga la campaña abusiva, brutal, masiva, incluso a destiempo de la candidatura presidencial, con recursos públicos y con presupuestos públicos incluso, del candidato testaferro del Palacio Nacional. La Junta le entraba por aquí y le salía por aquí. Es más, empezaron los demás candidatos a hacer campañas con vallas, incluso la aspirante a senadora, la diputada Raful, distinguida diputada Raful, puso 3 o 4 vallas. Nada más hizo el doctor Leonel Fernández Reina poner una sola valla, señores. Y de inmediato. Una sola, y anunciar la campaña El Camino Seguro. Y ya todos los candidatos de nuestra coalición preparados para poner todas sus vallas, incluyendo a Vinicio, que va a poner sus vallas como candidato a senador. Lo va a poner, que no crea la Junta que va a meter a la oposición abajo de la cama con ese tipo de truculencias. Señores, y se inventan un comunicado histérico ayer. Le recuerdan a los candidatos que no pueden poner. Nada más le faltó decir, si se le recuerda al doctor Leonel Fernández Reina que no puede hacer, y aliado, firmado Julio César Castaño y todos los demás jueces que están ahí. Señores, guarden las apariencias. Ustedes son súcubos, son sirvientes vulgares del Palacio Nacional, pero que no sea tan automática la cosa. Ni siquiera esperaron un día. Ni siquiera un día, yo creo que fue el mismo día que salió la primera valla. La valla salió domingo. Por Dios. Y el lunes estaban decidiendo. Por Dios. Fue al vapor. Pero hay que decir que es otra prueba de cuán direccionado está ese accionar contrario al doctor Leonel Fernández. La idea es Palacio. Limitar su participación política desde el punto de vista jurídico, limitarla desde el punto de vista de toda esta coacción que se ha manejado, y también hacerlo a través de los instrumentos que utiliza el Palacio, en este caso la Junta Central Electoral. Pero tú decías, Juárez, que desde este espacio y otros se le había reclamado a la Junta Central Electoral que detuviera, que parara, que suspendiera la propaganda profusa que ha venido difundiéndose por parte incluso del gobierno, con instituciones públicas, porque hay un reportaje que se hizo ahora con motivo del 27 de febrero, de una supuesta rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas, que era una promoción vulgar con recursos del Estado, promoviendo un paso infeliz que tuvo por ahí, porque hay que recordarlo, 11.500 millones de pesos de despedida. Y los 18 millones de dólares de soborno de Odebrecht, todas esas obras de Odebrecht. Entonces, pero además de esto, de ese reclamo que se había hecho de manera informal, por instancia motivada,
firmada por el delegado político de la Fuerza del Pueblo, Varias. se le requirió y reiteró a la Junta Central Electoral que detuviera esta violación flagrante a la ley. Nunca, ni siquiera respondió. Ellos la tiraban en un zafaconcito que había por ahí. Parece, sí. eso sería el destino que le daban. Pero Lamentablemente. nunca respondieron, por Dios. Silencio administrativo total. Así ha sido la práctica en todas las instancias que le han sido Y después se sometidas. queja que uno le diga que son sirvientes del Y del dice Palacio hoy Nacional. un miembro que renunció ¿Ah, sí? de manera Sí. muy efímera, que La ahora anda de renuncia que, más meteórica sí, porque de solo bastó récord Guinness, pero en 2 minutos. una llamada de Sí. un asistente de Sí. Palacio y de inmediato reconsideró esto y lo echó hacia atrás. Pues él dice que hay una campaña de descrédito. No, la campaña de descrédito la tienen ustedes mismos. Pero qué peor campaña que el desastre del 16 de febrero. Así es. No fue a la Fuerza del Pueblo, a la Fuerza Nacional Progresista, a organizaciones aliadas, ni a la oposición, Así es. que le naufragó el proceso electoral en sus manos. Fue a la Junta Central Electoral, lo que nunca había ocurrido en la historia democrática de la República Dominicana. es. Ni siquiera no democrática. En ningún momento había acontecido esto. Una vergüenza para ustedes. Así es. Claro, una tragedia para el país. Y nosotros, desde este espacio, desde las organizaciones que conforman esta coalición, estamos luchando justamente para eso, para restablecer el hilo democrático que con su actuación y con su connivencia con sectores del Palacio subvertieron y siguen todavía atentando contra la estabilidad democrática de este país. Así es. Señores, por si acaso a los jueces de la Junta Central Electoral cree que a uno se les va a olvidar, porque han hecho un bulto, señores. Son expertos, el gobierno es experto en bulto. Han querido con su parafernalia de prensa presentar las cosas. Creo que tenemos los videos, vamos a preguntarle al máster si tienen los videos, los que nosotros mandamos sobre las declaraciones de la Junta Central, de los técnicos de la Junta Central Electoral, que lo trajimos ayer. Si fueron descargados. Sí. Son 7, ¿no? 6, ok. Ellos creen que le van a hacer un bulto a este país. Ya se lo trató de hacer el presidente de la Junta Central Electoral en la audiencia esa donde yo tuve la oportunidad de vocalizar lo que era la indignación popular en ese momento nacional, donde decía, no sabemos lo que pasó, que no saben lo que pasó. Eso está confesado a nosotros, a los delegados, por los técnicos, un error, entre comillas, de la Junta Central Electoral, en la carga, en la personalización de los equipos. Léase, cuando la Junta agarró la data, es decir, la boleta electoral y el padrón electoral, y se la insertó a cada equipo. Dice Mario Núñez y dice Miguel Ángel García, que un error de ellos en la inserción era lo que estaba dando los problemas. Que no nos vengan con novelones, y mucho menos el doctor Saladín, que lamentablemente ha hecho un papel penoso. A nosotros nos duele por la amistad que nos ha unido durante todos estos años, pero llega un momento donde ya los fines superiores de la nación tienen que ponernos a nosotros a tomar responsabilidades. No se puede estar abusando de esa situación. Usted está metido en uno de los crímenes más grandes que se ha cometido contra la democracia dominicana en toda la historia de la República Dominicana, y va a salir ahora a culpar a otros de eso. Nosotros hicimos una labor de 6 cortes con preguntas que nosotros le hicimos a los delegados, asombrados el día anterior, cuando le pedimos una audiencia de urgencia porque nos estaban reportando que un personal extraño estaba abriendo los kits y haciendo manipulaciones en los kits. Y entonces son ellos en la noche que nos dicen que son sus técnicos, porque se había presentado un problema, que ese problema era el error más inteligente del mundo, porque el error era que no subían las boletas de la Fuerza del Pueblo, sus aliados,
del PRM y sus aliados. Nunca al error le cogió con no subir la del PRM. Ahí no. Pero señores, vamos a ponerle, para que ustedes vean estos cortos, con preguntas y las respuestas que ellos nos dieron. Número uno, para que el doctor Saladín sepa que hace rato, este país sabe lo que pasó. Esa engañifa les explotó en las manos ahí a ustedes. Y ustedes son los responsables materiales por estar de sirvientes de ese poder soberbio que ha querido quedarse con esa herramienta que se llama Junta Central Electoral para hacer lo que le da la gana, como cuando quiso mantener las urnas abiertas hasta las 2 de la mañana. Cuando lo hizo. Lo hizo. Claro. Y a costa de eso, ustedes le dan al candidato testaferro de Danilo Medina de la investidura de ser candidato presidencial. Eso viene de lejos, señores. En lo que viene el video, si ahí hay un error, como dicen los funcionarios de la Junta Central Electoral, tenía que renunciar. El error se dio mientras montaban el fraude. Lógico. Y entonces cuando se instrumentalizaba, cuando se materializaba, se le fue. Y de ahí todo viene entonces todo el desastre. Claro, cuando nosotros lo decimos así, no es en tono, digamos, como si esto no fuera serio. Esto es un asunto muy serio. Lógico. Y un día, más temprano que tarde, porque los días avanzan rápidamente. Claro. Habrá que rendir cuentas sobre eso. Claro. Porque estamos frente a crímenes y delitos electorales que están tipificados como tales en la ley 1519. Sin mencionar otras infracciones graves como el artículo 27 del Código Penal. Y como el artículo 27 de la ley 5307, que ayer se lo transcribimos, que pena con 15 a 30 años de prisión cualquier manipulación cibernética electrónica que atente a los intereses fundamentales y la seguridad de la nación. Mírenlo ahí está. Artículo 27. Crímenes y delitos, los actos que se realicen a través de sistema informático, electrónico, telemático o de telecomunicaciones que atenten contra los intereses fundamentales y la seguridad de la nación. Usted sabe lo que es quitarle a un país unas elecciones en pleno curso. Quitárselas, suprimírselas. Con la posibilidad de provocar un gran... una guerra, hubiera podido venir aquí. Sí. Por la prudencia del doctor Leonel Fernández y de Luis Abinader, no se armó el liazo que se iba a armar aquí. Claro. Oye, la seguridad, tales como sabotaje, espionaje o suministro de información serán castigados con pena de 15 a 30 años de prisión y multa de 300 a 2,000 salarios mínimos. Bueno. Es decir, aquí no estamos hablando de cositas menores. El 30 años de prisión es la pena mayor que se impone en nuestro país, hasta para crímenes horrendos como el asesinato. El genocidio está penado con 30 años. Imagínense, eso lo pena porque es un atentado contra la nación. Eso es poner de mojigango una nación. Dije, con una engañifa automatizada, informática, que les explotó cuando estaban nutriendo las máquinas con el fraude. Eso fue lo que pasó. Pero vamos a ver vamos a ver estos videos y lo vamos a comentar luego, porque también van a ser pertinentes para lo que está o ya empezó a hacer OEA. Que OEA trajo una misión, vino Almagro, establecieron más o menos los parámetros y nosotros vamos a hacer algunas consideraciones. Pero vamos a oír en esa tumultuosa reunión que tuvimos, que tuvieron que darnos obligados. Ahí que fluye la verdad cuando se da en eso. Antes que pasara, eso era 6 horas antes de que pasara el lío. Miren, vamos a ver. Entonces lo que ustedes nos dicen es que se presentó una situación de que en algunas localidades no aparecían los candidatos en la boleta. Eso es lo que ustedes nos están diciendo. Cuando esos delegados, pues dice que el sistema tiene para imprimir eso, si no fue que agarramos, hicimos un programa, sino esos delegados pidieron, imprímame la boleta de esa estación. Al detectar eso y hacérnoslo saber, lo vimos con un caso de ese lado. Eso es el concepto. El segundo en llamarme y le explicamos la situación técnicamente, y es que se ha detectado que en algunos equipos la boleta no está cargada completamente.
que dentro del proceso de la personalización, entonces como parte del testing, y que no se estaba haciendo, no nos estábamos dando cuenta de eso, y la excepción de esa impresión es lo que nos advierte de esa situación. Entonces eso es un proceso que el sistema simplemente se ejecuta el testing del hardware, se ejecuta el testing de la boleta, y si el sistema detecta que hay alguna boleta con algún dato pendiente de terminar de completar, él viene y la carga. Entonces básicamente es el proceso. Ahora, como el sistema no hace una invasión desde aquí para allá, es lo que hace que la detecte. Entonces si la detecta, necesita autenticar a la persona que va a hacer eso, que sería el delegado, entonces, perdón, el técnico. Entonces el técnico se autentica y termina el proceso de la personalización de la boleta, porque el padrón está al 100% y en el caso de la boleta se ha detectado esa inconsistencia y lo que hemos preferido revisar el 100% de esos colegios. Eso es básicamente la situación que se ha presentado. No, pero eso me genera, ¿qué proceso? No, perdona. La pregunta específica es, ¿en qué proceso ocurrió ese fallo? ¿Desde personalización? En la carga de la boleta. Que se llama personalización. En la carga de la boleta. Pero perdóname, yo quiero saber si ese proceso es de personalización. Sí, le estoy diciendo. Entonces estamos hablando que el se proceso tiene dos cosas, en la carga del padrón y la carga, de la la boleta. Y le estoy diciendo que dentro de la personalización, la carga de la boleta. Bien, entonces ocurrieron ahí errores que generaron omisiones a nivel nacional. ¿Usted va a investigar? No. He contestado la pregunta como 20 veces. En el proceso de la personalización no se completó. Al no completarse, y en el proceso del testing no se hizo el testing de la boleta. Al eso no completarse, es que se está detectando el problema. Yo creo que está claro, el proceso de personalización fue incompleto, y usaste la palabra incompleto, y no hizo, tal y como él lo planteaba, el control de calidad necesario, que era lo que él planteaba, no se hizo completo. Eso está claro. Entonces ese es el problema. Lo que generó el problema fue, ¿verdad? Y tú por favor me desmientes, que el proceso de calidad no se completó, usando tu propia palabra, y que por tanto dio al traste, según tu propia apreciación, con errores de omisión de candidaturas, que hay que investigar, gracias. Pero omisión de candidatura por un proceso de calidad no completo. No, eso es lo que se ha entendido aquí. Yo quiero que me diga sí o no, porque somos técnicos. Entonces, le he respondido varias veces y le he dicho que sí. Muy bien, pues sí, correcto. Muy bien, correcto. Está claro. Segundo. Si entendí bien. Exacto. Y también puede haber un error en la carga de la data del padrón. Porque si hubo un error, porque es el mismo, el testing se supone que va a detectar cualquier error entendido, incluyendo el del padrón. Entonces, esa es la parte que nosotros nos ha preocupado enormemente. ¿Por qué? Porque es básico para la elección y era la garantía que nosotros teníamos, que lo que se descargaba esos equipos aquí era exactamente lo que habíamos consensuado, tanto en boleta como en padrón, como en el software. Entonces, si lo vamos a probar mañana, es algo que va a poner que ya se manipularon a los equipos hoy. Pero imagínense lo que eso significa para nosotros que hemos estado pidiendo participar en todos los elementos que puedan implicar lesión no solamente en el software del voto automatizado. Recuerden que nosotros le pedimos a ustedes que se nos permitiera como partidos, mañana en la mañana como parte de la instalación, usar el hashing que IFES recomendó, porque era una manera de nosotros auditar tanto antes como después que ese equipo no se tocó ni se manipuló en cuanto a software se refiere. Incluso no tenemos el hashing ni la llave de seguridad de la data. Es decir, que esa data, ni siquiera esa medida de seguridad lo vieron. Y ahora ustedes nos dicen que hay un error en la carga de la data. La preocupación severa que nos Alberto, ustedes saben por qué es. Si podemos explicarle. Querido suspender el proceso que se estaba llevando a cabo en el Distrito Nacional
y los 17 municipios que llevan voto automatizado, a los fines de continuar con ese proceso mañana a partir de las 5 de la mañana. Por eso nosotros desde ahora hacemos una exhortación a ustedes para que sus delegados se presenten mañana en los colegios electorales a partir de las 5 de la mañana para que puedan presenciar en la continuación de este testing, ¿verdad? Es como se... Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Ustedes oyeron, amables televidentes, ahí está toda la confesión de ellos. Ellos cometieron, ellos le llaman error, cargar la información de la boleta en los equipos. Y eso que estábamos hablando ahí, eran casi las 1 de la mañana. Del día anterior. Informándonos ellos que se había encontrado en algunos y que lo iban a hacer en el 100%. Estamos hablando de 10.000 máquinas, señores, entre 5 de la mañana y 7 de la mañana. Esa Junta Central Electoral, ahí mismito debía haber renunciado desde el portero hasta el último que le puso la mano a cualquier equipo ahí. Porque en el peor de los casos nosotros entendemos sin ningún tipo de duda que fuera un fraude descomunal que se estaba haciendo ahí, que le salió mal. Pero en el peor de los casos era una incompetencia mayor. ¿Cómo usted va a hacer, a decirle a los partidos 6 horas antes de la elección que usted ha tenido un error cargando la boleta y el pueblo dominicano convocado a votar en 6 horas, parado ahí mirando, esperando que le subieran los equipos de la porquería informatizada que impusieron precisamente para hacer un fraude? Entonces, que no crean ellos que nos van a... Nosotros tenemos como esas declaraciones, porque esa audiencia, nosotros la estábamos filmando completa. Incluso nosotros invitamos a esa audiencia a los representantes de OEA y de IFES que estaban ahí y oyeron esos ahí. En consecuencia, que no nos vengan ahora, que no sabemos. No sabemos. Por eso a mí me indignó cuando yo oigo al doctor Cataño, que dice que no saben lo que pasó. Claro que saben lo que pasó, mírenlo ahí, no lo estaban diciendo. Es más, cuando Castaño al otro día nos informa de la subida incompleta de la boleta, habla de que al momento de que ellos estaban haciendo esa evaluación, ya iba por un 50% de errores. Un horror. Una especie de debacle informatizada. Para mí, por un fraude atrabancado. Para mí el término error es inaplicable. Es inaplicable porque claro, en esa declaración que da Miguel Ángel García, que es el jefe suspendido de informática, a decir que era un fraude de la Junta Central Electoral, sí, pero él dijo algo ahí importante. No se cargó de manera completa. Claro. Volvemos a lo que decíamos anteriormente. Completa, perfecto. Pero ¿dónde es que no se completó? Donde ellos querían excluir. En las boletas del partido que deliberadamente se quería afectar. Así es. Esencial y mayoritariamente Fuerza del Pueblo y sus aliados. Así es. En un 70%. Sí, y en menor medida, pero en una medida importante, PRM y sus aliados. ¿Por qué digo que el error no cabe como teoría ni como hipótesis de investigación? Porque la boleta, al momento de cargarla, se supone que va entre la número 1 y la número 26, que son candidaturas. Sí, 27. Entonces, 27. ¿Cómo es que aparece la 1, aparece la 3, aparece la 6, la 15? Casi nunca, ¿verdad? Que y aparecía a veces, entonces aparecía, no estaba la foto de los candidatos. Entonces aparecía la 18, y así, ¿verdad? Había un salto deliberado, nunca pudo ser por error. No. Porque si hubiese sido así, el partido de gobierno, el error lo afecta. También. No se carga tanto el error a quien ha habido actos y hechos consistentes para afectarlo, en los términos que ya hemos dicho y otros que no se han dicho, para afectarlo, en este caso, a la organización que lidera el presidente Leonel Fernández, que fue la más afectada. Entonces nunca puede considerarse
Lo puede decir Sanoía y nosotros no vamos a creer esa teoría. Nunca puede considerarse como una hipótesis de que hubo un error. Señores, no puede haber tal. Y voy a revelar algo aquí que tú fuiste testigo, Juárez. El miércoles anterior a las elecciones del 16 de febrero, a las fallidas elecciones, en la Junta Electoral del Distrito Nacional, nosotros alzamos la voz en nombre de la Fuerza del Pueblo como delegado político. Porque desde ese día, miércoles, jueves y viernes, en la circunscripción 3, 2 y 1 del Distrito Nacional, respectivamente, estaban siendo trasladados los equipos que serían usados en las elecciones del domingo. Miércoles, jueves y viernes. Y nosotros decíamos, y lo decimos aquí públicamente, ¿dónde están los recintos de votación? Mayormente. En las escuelas. ¿Las escuelas de quién dependen? Del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación es una dependencia del gobierno. Y el gobierno lo controla el cascarón que han estado utilizando para los propósitos más siniestros contra la estabilidad de este país. De manera que desde el miércoles, jueves y viernes, por lo menos en el Distrito Nacional, los equipos de la Junta Central Electoral estaban en manos del gobierno. Esa es la verdad. Y tal vez ahí, eso sí puede ser una hipótesis de investigación, fue utilizado o aprovechado para la manipulación deliberada. Que fue lo que nos alertó a nosotros, por lo que le pedimos esa audiencia. La alerta, sí. Entonces, esa es la realidad. Nosotros vamos entendiendo, exigiendo esa audiencia que ustedes ven ahí. Eso no fue que ellos nos informaron ni nos avisaron. Es más, cuando nosotros llamamos a la gente de OEA y de IFES, ahí, como a las 9:30 que llegamos, ellos se acababan de ir de la Junta. Y me dice el señor Fitzgerald, uno de ellos, no, pero nosotros estábamos allá. Y no se le informó nada. No se le informó. Y nosotros somos los que le informamos a IFE. IFE se aparece ya con el vicepresidente del programa y se sientan atrás a oír todo eso que ustedes oyeron ahí. Señores, la Junta fue cogida infragante. Así es. Y les explotó su fraude descomunal en las manos. Ellos obviamente no nos iban a decir ahí que era un fraude y lo trataron de adornar como un error, pero fíjense cómo ellos dicen. Ya no cabe la menor duda de que provino de ellos. Es decir, eso no está en debate. Ese novelón de que un coronel de Luis Abinader y un técnico de Claro, no, ya tenemos a los autores de eso confesándonos lo que pasó. Lo que vamos a determinar, como dice Otoniel con razón, si el error, entre comillas, fue realmente manipulación fraudulenta, porque lo fue. Porque si no hubiera sido un error, hubiera sido parejo. No excluye, señores, aquí Johnny Ventura no aparecía en el Distrito Nacional. Hanoi en San Juan no aparecía en 60 de las principales mesas, porque era selectivo. Y el candidato del PRM en San Francisco de Macorís, no aparecía. Parece ser que las mediciones daban que él podría resultar electo en aquel momento. Y lo desaparecieron. En otras palabras, por ahí es que la OEA asumimos que va a empezar. Porque si fuera esto nada más, esas admisiones, que ya nosotros, ya no nos pueden venir con historia. Ya nosotros tenemos a los técnicos confesos, alante de nosotros, en televisión grabados. Esos son cortes, pero está la declaración completa. Nosotros tenemos todo eso grabado. Sí, ahí no hay edición de nada. Pero aparte de eso, el presidente de la Junta Central Electoral, a las 11:30 de la mañana, cuando nos va a comunicar eso, dice, y eso está grabado también porque lo grabó uno de los delegados, que el error se estaba presentando en el 50% de las mesas y que eso ya no podían dar una elección. Aquí no se suspendió ninguna elección. Ellos no pudieron dar la elección porque le explotó el fraude en las manos. Entonces, OEA tiene que partir de la premisa que no va a averiguar si hubo o no una falla en la... Eso está probado ya. Eso está admitido y probado. Lo que tenemos que averiguar es a quién se le pueden meter los 30 años que dice ahí. Porque ese atentado de ponerse a inventar, metiendo data falsa, sacando candidatos y poniendo candidatos, que fue lo que pasó ahí, es un atentado contra los intereses fundamentales de la nación y el orden público dominicano, penado con 15 a 30 años de prisión. Entonces, aparte de eso, hoy sale la información de que el encargado de logística
de la Junta Central Electoral es hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Por Dios, por Dios. Pero ya peor, ya relacionado con el asunto del día de la situación. Cuando ellos le quieren hacer el expediente al técnico de Claro, lo que le decía el técnico de Claro al coronel era que un coronel que es el jefe de logística del Ministerio de Defensa, o era el jefe de logística del Ministerio de Defensa, el J4, uno de los principales hombres de confianza del ministro de Defensa, estaba, según el declaro, que el periodista Cavada transcribió su declaración en su programa, diciéndole que le estaban pidiendo sacar equipos y uniformes de Junta Central Electoral, etcétera. Estamos hablando de que eso, el técnico y el coronel eran testigos de que se estaba cometiendo una infracción. No era lo que la estaban cometiendo. Sin embargo, el gobierno le quiere formar el expediente, tipo Odebrecht. Sí. Ellos son los principales acusados, pero agarraron a la oposición para hacerle un expediente y luego el de ellos lo sacan y lo hacen presidente del PLD. Señores, burlándose de este país. En consecuencia, la OEA, y nosotros vemos con muy buenos ojos que haya venido la misión de la OEA, pero la misión de la OEA y el señor Almagro, asumo que entenderán que vienen a insertarse en lo que es un crimen con 7 millones de víctimas. Ese crimen que ustedes vieron ahí, vamos a ponerlo otra vez. Ese crimen tiene 6 puntos, ¿cuál era el padrón que podía votar? 7.2 millones de dominicanos fueron víctimas de ese crimen que ustedes van a ver ahí. Vamos a ver el artículo 27. El artículo 27. Es un delito de interés colectivo. Lógico. Porque señores, son los principales eventos de una sociedad. Ustedes saben lo que es llevarse unas elecciones. Llevarse de encuentro unas elecciones. Espérate. Y después dicen, la vamos a convocar a 30 días. Cuando los partidos han gastado su dinero, han hecho su propaganda. Un tollo fraudulento. Miren, ese crimen que está ahí tiene 7 millones de víctimas que están en las calles reclamando. Están reclamando investigación y consecuencias. Es decir, ahí es que se inserta la información, o mejor dicho, la investigación que va a hacer OEA. La OEA no tiene que estar determinando si hubo falla técnica o no. Nosotros tenemos eso admitido por la propia Junta Central Electoral y por el presidente de la Junta Central Electoral. Lo que asumimos que va a determinar OEA, a quién es que hay que meterle los 15 o 30 años que están, eso que dice ahí. Para que no nos vengan con historietas o adorar píldoras. Mira, ya en cualquier investigación se determina el cómo, el cuándo y el dónde. Lógico. El cuándo y el dónde ya eso está establecido. Claro. Ahora vamos a ver el cómo. El cómo técnicamente, para cuando eso se determine, cómo se hizo técnicamente, entonces establecer detrás de ese cómo quién estuvo operando. Así es. Claro está, no al ejecutor material solamente. Entonces, cuando hayamos identificado al que materialmente lo ejecutó, entonces vamos a identificar al que lo patrocinó. Al beneficiario. Al beneficiario posteriormente. Y de seguro que eso termina en el Palacio Nacional. Lógico que sí. Yo no tengo dudas de eso. Eso termina en el Palacio Nacional. Lógico que sí. Ahí terminará, si hay una verdadera investigación. Así ahí es. termina. Si hay la cadena de cómo viene operándose y la mano siniestra detrás de esto termina en el Palacio. Aunque la operación material del hecho criminal se haya ejecutado en las instalaciones de la propia Junta Central Electoral. Esa es la verdad. Así es. Y hacia allá debe conducir una verdadera, efectiva y profunda y seria investigación que esperamos que encamine el equipo que ha seleccionado la Organización de los Estados Americanos. Pero, Otoniel, ustedes vieron esas declaraciones de esos técnicos ahí. Ahí los delegados, yo recuerdo que Fernando Fernández, Manuel Crespo, el mismo delegado del PRM, exigimos que se llamara a los jueces de la Junta Central Electoral, porque nosotros queríamos verlos ahí, porque esto era algo muy serio. Y no aparecieron ni por los centros espiritistas, al revés. Cuando en la audiencia del martes, donde la Junta arrancó el discurso, el presidente de la Junta tratando de justificarse, dijo que los jueces
creo que Inver y Saladín se habían ido a sus casas y le habían dicho, pero que estaba todo bien. Es decir, arriba de ese pozo de caos que venía en 5 horas, los jueces durmiendo supuestamente en su casa. ¿Pero y qué junta es esa? Pero que eso es Junta Central Electoral, por Dios. O eso es una mampara que se tiene para un engranaje fraudulento operativo que lo tiene copado desde arriba abajo a esa Junta Central Electoral. Y que ha seguido operando, señores. Ustedes vieron al distinguido director de elecciones. Yo soy igualito. El otro, Miguel Ángel García. Suspendido. Suspendido, pero sus 4 operativos, que fue lo que hicieron eso, siguen ahí igualito. Todos Porque la Junta es una dependencia del Palacio. Y el Palacio quiere volver a repetir el fraude, porque el Palacio sabe que no tiene horizonte electoral, no lo tiene. Y si le quedaba alguna duda, hoy le cantan, que parece que le puede haber dolido más la Greenberg, más por Palacio Libre que por la Greenberg. Sí. Porque, señores, en el medio más palaciego que fue ponerle eso. Oye, le metieron. Yo no voy a repetir porque eso no vale la pena. Le metieron una encuesta que la única conclusión que es incontestable según la encuesta es que en ningún escenario puede. Es que no es que para afuera que van, sino que es para afuera que están. Porque que no hay manera. Los escenarios que ponen ahí es como ir a la luna a pie. No pueden, están fuera del poder. Que venga eso del Palacio Libre. Ya con la politóloga, la gobernóloga famosa, porque de politóloga no tiene nada. Señores, la gobernóloga le tiró que el gobierno, la credibilidad estaba en el piso. Y que eso, sumado a la impopularidad del candidato, lo que le quiso decir mis hijos. No hay nada que hacer. Vayan preparando, limpiando los escritorios, arreglando los archivos, ustedes para afuera que van. Decía ella que tiene 3 problemas macros. Decía ella. Sí, solo por citar al macro problema. Imagínense un candidato con macro si eso problemas. Es Palacio Libre y la gobernóloga, el Palacio le va quedando prácticamente poco espacio para la maniobra. De manera más sosegada, este punto es fundamental que lo comprendamos. El presidente Leonel Fernández lo ha dicho. El candidato del gobierno, que no es otra cosa que un instrumento del titular del Poder Ejecutivo, que pretende seguir gobernando a través de una interpósita persona, o sea, de una persona interpuesta, un títere que él quiere colocar allí, hacer que el pueblo dominicano lo elija y entonces él de atrás seguir mandando. Eso no va a ser posible porque el pueblo dominicano es un pueblo serio, decente, que se respeta y que jamás haría una acción de ese tipo, que sería un suicidio, porque poner en manos inseguras un país en la situación de las circunstancias en las que nos encontramos, incluso con amenazas internacionales sobre la propia estabilidad económica global, poner en manos inseguras un país, eso es la deriva segura y el desastre. El país no va a caer en esa trampa. Ahora bien, establecido esto, que no hay posibilidad alguna de que el candidato del gobierno pueda resultar electo, para ganar tendría que hacerlo en primera vuelta y eso es imposible. Y es seguro que en la segunda vuelta pierde. Eso es seguro que pierde. Entonces, lo más próximo seguro entonces es lo siguiente, el siguiente escenario. No clasificará para la segunda vuelta. Quedará en tercer lugar el candidato del gobierno. Así es. Entonces, irán al balotaje, como se llama, ¿verdad? A la segunda ronda de votaciones. Irá la oposición. Por una parte, el presidente Leonel Fernández y sus fuerzas aliadas. Dicho sea de paso, creo que se va a dirigir... sí, ahora a las 10. A las 10 se va a dirigir a toda la nación para que estemos pendientes y lo vamos a pasar completo mañana aquí, pero todos creo que por el canal 5. 5 como emisora matriz. Así es. Es importante que haya a las sintonía. 10 ahora el presidente Leonel Fernández estará dirigiéndose al país. Termino la idea con que el presidente Leonel Fernández irá por una parte y en la otra, en el otro escenario, entonces estará el señor Abinader, esa es la realidad.
Y entonces ahí comenzará la historia, la es. verdadera historia. Y de seguro, de eso no le quepa duda a nadie, esta coalición aliada que postula al presidente Leonel Fernández es imbatible. En esa segunda ronda de votaciones confluirá todo ese segmento de votación que ha estado alrededor de lo que fue el PLD, del sentimiento que sigue siendo el Partido Reformista Social Cristiano, que hay que decirlo. Hay una votación importante que se mantiene cercana, que aunque no le haya apoyado en procesos anteriores, han sido por circunstancias especiales, pero que ahora cuenta con una candidatura que fue bautizada, que fue a quien el presidente Balaguer le levantó la mano, junto, claro está, al prócer, el presidente Juan Bosch. De manera que hacia allá vamos, hacia allá nos conducimos. Y ese es el norte que el país está viendo, pero además es lo que le conviene a este país, es lo que le conviene a la República Dominicana, como dice el eslogan de la candidatura del presidente Leonel Fernández. Él es el camino seguro. Seguro porque ya le conocemos, seguro porque tiene una experiencia, seguro porque traerá la estabilidad institucional que bastante falta está haciendo, y seguro porque con esa experiencia puede conducir por la estabilidad económica que ya está sintiéndose. Las amenazas a la tasa de cambio, hay una amenaza de que se dispare. Ni voy a repetir el número porque es aterrador. Pero ya sabemos, Leonel Fernández le entregó en el año 2012 a Danilo Medina, cuando hubo el traspaso de gobierno, la tasa de cambio a 39 pesos por $1. Hoy está por 53 pesos por $1. Ya ustedes saben lo que eso implica si sigue incrementándose. El único es el camino seguro. Como ocurrió en el 2004, cuando resultó electo en mayo de ese año en primera vuelta frente al desastre que había. La tasa de cambio estaba por 56, 57 pesos por $1. Terminó a 29, solo por la confianza que genera. Eso es el camino seguro. El camino de la estabilidad, de la paz, de la confianza, de restablecer las instituciones, que ha habido un daño severo en esta última parte, sobre todo, del gobierno de Danilo. Así es, que se está dirigiendo al país. Por razones técnicas no pudimos hacer el enganche para poder la conexión hacerla aquí, pero les exhortamos a sintonizar al doctor Leonel Fernández Reina en su alocución de hoy, donde se va a referir, o se está refiriendo ya, y mañana lo vamos a comentar en detalle, la vamos a traer prácticamente entera mañana. Pero hay una situación que suscribimos también lo que plantea Otoniel. Aquí hay una dinámica diferente después de lo que pasó el 16 de febrero. ¿Quién sale reivindicado el 16 de febrero de esta tragedia? Si alguien puede salir reivindicado, va a usar una expresión un poquito triste, pero de esta tragedia nacional, de que este país pasó por el bochorno, por el atropello de perder unas elecciones, doctor Leonel Fernández Reina y sus fuerzas aliadas. Nos hartamos de decirle a todo el país, incluyendo esa junta, empezando por esa junta, y a esa prensa también, que había un caos en curso con ese engañifa digital. No fueron historias. Nosotros podemos tener quizás 25 programas. Sí. El doctor Leonel Fernández debe tener como 5 discursos diciendo que un software no auditado era el pasto para todos los fraudes del universo, que se había aprobado el fraude en octubre. Y agrégale ahí. ¿Quién sale reivindicado? Ya todos saben. Miren, ustedes oyeron a esos técnicos hablando del software. Y con ese software fue que le quitaron al doctor Leonel Fernández Reina la candidatura. La robaron. Eso era un candidato de mentira. El que eligieron ahí es un candidato de mentira, de fraude, del Palacio Nacional. En consecuencia de esta experiencia trágica, quien tuvo la clarividencia de advertir al país y decirle, señores, nos vamos a un problema, fue el doctor Leonel Fernández Reina y todos sus aliados, incluso muchos de los que ahora tenemos en la oposición posiciones coincidentes, o no lo veían muy claro o no lo querían ver muy claro.
Y muchos periodistas que se pusieron una camisetica negra a estar ahí hablando contra lo que pasó. Pasó porque ustedes nos dijeron media palabra también, porque si esa junta la frenamos con el voto automatizado, y cuando se puso a inventar el gobierno para arrodillarla para que fuera el voto automatizado, este país se planta en dos patas, como se tuvo que plantar a posteriori, no pasa la tragedia, pero nos aislaron. Claro. ¿Por qué? Porque había una idea de que, bueno, no te preocupes, que después veremos. No. Por eso es que los líderes tienen que ver más allá de la curva, como vio Leonel Fernández Reina, que esa tragedia venía, que todavía no estamos fuera del bosque, porque ese gobierno va a querer seguir usando su herramienta de fraude, que es la Junta, ahora por otros medios. De lo menos que nos acaban de decir es que hay 450,000 dislocados, es decir, gente que estaba en un colegio, y después del 16 de febrero a la Junta se le ocurrió la genialidad para reubicarlos. Para aclarar más el ambiente, por Dios, de agarrar 500,000 de dominicanos y dominicanas y reubicarlos. Señores, ha seguido la maquinaria fraudulenta caminando. ¿Y quién ha tenido la razón enfrentando esa maquinaria? Quien detuvo esa maquinaria palaciega en las calles, cuando se quería meter a robarse el Congreso Nacional y meter una reforma como le da la gana, fue el doctor Leonel Fernández Reina y sus fuerzas aliadas. En las calles. Luego vinieron los otros y al final, y Solidaridad Internacional, que agradecemos, la hubo y poderosa. Pero fue el doctor Leonel Fernández. ¿Quién es que ahora está enfrentando a esa Junta Central Electoral? Siempre el doctor Leonel Fernández y sus fuerzas aliadas. Pero no es porque quisiéramos pelear con la Junta, era que sabíamos que no había árbitro. En otras palabras, el país que saque moralejas de quiénes son los que le hemos estado diciendo la verdad a este país, por dura que parezca, y lo hemos tratado de prevenir contra los enormes riesgos institucionales que se le enfrentara. No hemos salido de los intentos de una dictadura de Danilo Medina a través de un testaferro, de un candidato testaferro, aunque ya las posibilidades de operación de él, desde el punto de vista electoral, son inexistentes. Es decir, no hay manera, eso es prácticamente imposible que electoralmente ellos puedan hacer nada. Ni él, ni el candidato, ni siquiera que fuera él, porque está en el foso más abyecto de la impopularidad de este país, el descrédito. Es para afuera que va. Ahora, que se saquen las moralejas institucionales, porque nos puede costar mucho y nos ha costado mucho. Pero los líderes ahora vamos a sacar antecedentes, quién habló, quién no habló, quién cayó, quién no cayó. Sí, ahora viene la hora de la verdad. Ahora viene la hora de la verdad. Porque no es montarse en el discurso ahora. Claro, y ponerse una camisetica negra y salir a caravanear, no. Era fajarse con ese Palacio Nacional ahí y frenarlo. El país tiene que recordársele, porque lo conoce, pero hay que recordarlo siempre, hay que reiterarlo, hay que repetirlo, hay que refrescar la memoria de quienes es que han estado enfrentando los desmanes de este gobierno, desde las reformas del 2015, después con los intentos fallidos de la reforma constitucional, como decía Juárez, pero también con la imposición de la ley de partidos y luego impulsada su declaratoria de contraria de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y lo de la denuncia y enfrentamiento vigoroso con el fraude del 6 de octubre en la primaria y la puesta en escena y revelando situaciones como se ha venido haciendo en torno a la Junta Central Electoral. Y qué decir del gobierno, de esa cúpula, porque es la cúpula en realidad, la cúpula del Palacio, no es el gobierno ni siquiera en su conjunto, es esa cúpula que está ahí, económica, que dirige el Palacio Nacional y que utiliza todos los instrumentos del poder para intentar perpetuarse y quedarse. Claro, no podrán, porque el pueblo está decidido a sacarlo. Es afuera ahora en estas elecciones del 15 de marzo y sobre todo del 17 de mayo. Por eso la consigna del 15 de marzo es ir a votar plebiscitariamente, es más, el doble de la asistencia. Claro. Pero no porque se crea media palabra lo que diga esa Junta. No, sino para ir con el voto a dar un votazo, en vez de un cacerolazo, un votazo.
para frenar la soberbia, los pujos dictatoriales de ese poder que va a querer tratar de trampear esas elecciones. Con el pueblo en las urnas en vez del pueblo en las calles. No hay manera de que la puedan trampear. Así que a votar todo el mundo. Señores, mañana, yo creo que ya llegando al final de este espacio, mañana vamos a traer en especial la locución del doctor Leonel Fernández Reina, que vamos de inmediato a grabar para fines de comentarla en detalle las importantes cosas que el doctor Leonel Fernández Reina está comunicando a la nación en estos momentos. Por razones técnicas que lamentamos no pudimos hacer la conexión, pero vamos a hacerlo mañana por ustedes como una especie de programa fórum sobre esa importante disertación. Bueno. Así que muchísimas gracias por su audiencia de esta noche y será hasta mañana pues. Hasta luego. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.